Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Espero que estén muy bien, que estén muy bien en casa, que Dios los guarde siempre. En esta oportunidad, bienvenidos a un nuevo devocional. Y pues antes de empezar, vamos a orar. Así que les invito a que cierren sus vistas y podamos orar juntos, ¿sí? Gracias, Jesús, en esta hora por un nuevo día. Gracias, Señor Jesús, por mostrar tu misericordia con cada uno de nosotros. Ayúdanos a aprender un nuevo tema, Señor Jesús, para tu gloria y tu honra. Que pueda llegar a través de este medio a muchas personas, Jesús, y que nosotros también seamos los que compartimos tu palabra. Amén. Bien. Ahora, el texto que vamos a tocar el día de hoy está en 1 Samuel, capítulo 17. Y el título se llama David mata a Goliat. Ahora, antes de empezar, les voy a contar lo que pasaba antes que sucediera esto. Pues el primer rey de Israel fue el rey Saúl. Y él obedecía al principio a Dios, pero en una de esas batallas que él tenía con otros pueblos, desobedeció lo que Dios le había mandado. Así que Dios se puso muy triste por el acto de Saúl. Así que se tuvo que elegir a otro nuevo rey. Y es así que Samuel unge al nuevo rey. Pero ustedes dirán, ¿a dónde va Samuel a ungir al nuevo rey? Pues Samuel va a Belén. Y va a Belén a ungir al nuevo rey. Y va donde está Isaí. Isaí tenía 8 hijos varones, de los cuales el nuevo rey sería el último hijo, el que era todavía un joven, casi un adolescente. Y él se llamaba David. Ahora, pero David, ¿quién es, hermana Sheila? ¿Quién era David? Bueno, David, que les presento a David. David era un pastor de ovejas, es decir, que cuidaba el rebaño de su familia, porque era el último, ¿no? Y él cuidaba las ovejitas, las cuidaba, las alimentaba y sobre todo las protegía ¿de quién? ¿Quién puede comer las ovejas? Los leones, los osos. Pero también David tenía algo muy particular. Recordemos que David, él tocaba muy bien su arpa. Lo tocaba muy bien. Y entonces Dios le dijo a Samuel que David era el nuevo rey. Fue así que por tocar muy bien el arpa, en una de esas ocasiones llega al reino donde estaba Saúl y toca para él, toca el arpa para él, y Saúl pues le agrada y constantemente David iba pues al reino donde estaba Saúl, ¿no? Y empieza a tocar casi seguido porque a Saúl le encantaba cómo tocaba David. Ahora, luego que pasó eso, los 3 hermanos de David, los 3 hermanos mayores, fueron a una nueva batalla. Y en esta parte, los enemigos eran los filisteos. Ahora, los filisteos le habían declarado la guerra a los israelitas. Y ellos, pues, tenían mucho miedo. Los israelitas tenían miedo. Y ustedes se preguntarían, ¿por qué tenían miedo? Bueno,
es porque había un personaje de los filisteos muy grande, muy alto y sobre todo muy fuerte de apariencia, que era Goliat. Ahora, Goliat era un hombre, era parte de los filisteos, de los enemigos, que medía casi 3 metros. Medía 3 metros. Yo mido casi 1,5 metros, así que sería el triple de altura de mí. Así que no me lo puedo imaginar qué tan alto era. Así que en ese dibujo lo podemos apreciar. Y bueno, él estaba por 40 días y 40 tardes, noches, les decía a los filisteos que solamente mande a uno de sus soldados, le decía a los israelitas, y que peleen contra él. Y si uno de ellos le ganaba a él, pues ellos, o su pueblo, ¿no?, de los filisteos, iban a ser sus soldados de los israelitas. Pero si ese personaje tan grande ganaba, pues los israelitas iban a ser los soldados de los filisteos. Así que en esa oportunidad Samuel se sentía muy, pero muy preocupado, ¿verdad? Porque era el pueblo de Dios. Ahora, Samuel convocaba a uno de ellos, quién de ellos podría luchar con Goliat. Y uno de ellos se ofreció. David se había ido donde estaban sus 3 hermanos mayores, que estaban para la batalla, a llevar comida. Pero cuando David oyó que podría enfrentar a alguien, él siempre estuvo dispuesto. Fue así que se ofrece David con mucho gusto, porque sabía que él podía derrotarlo. Pero algo muy importante, que él decía que él no estaba solo, que estaba con Dios. Así que él también se sentía preocupado, porque los filisteos no podían retar al pueblo de Dios, que era Israel. Así que él dijo que iba a vencerlo. Bueno, la historia se da así. David se enfrenta a Goliat, nuestro amigo que medía casi 3 metros, y David era más pequeño. Así que David al principio se quiso poner la armadura de Goliat, la armadura que el rey Saúl le daba, pero David le quedaba muy grande, así que solamente buscó su onda, buscó donde ponía sus piedritas y se fue. Fue así que Goliat, cuando lo vio a David, se burló, porque él era muy pequeño y él pensaba que le estaban haciendo una burla. Pero David le dijo: yo no he venido con espadas, he venido en el nombre de Jesús. Y fue así que le lanzó una piedra, una piedrita, y le cayó aquí, en la frente, entre ceja y ceja, le cayó ahí. Y David ¿qué pasó con David? Fue derrotado. Así entonces David le dio la victoria al pueblo de Israel.
Y bueno, luego, pues David sigue ganando en muchas luchas, pero bueno, Dios lo bendice mucho a David. Ahora, esta historia, hermanos, nos da, vamos a ver 5 principios básicos que fueron decisivos en esta historia. A ver, el primero de ellos es que David conocía a Dios. Es decir, que David conocía el gran poder que tenía Dios y ya lo había experimentado. A pesar de que era muy joven y casi un adolescente, él ya había vivido la experiencia del poder de Dios en su vida de David. Y él conocía que Dios es fiel y que siempre va a estar con nosotros. El segundo punto, ahora, también podemos preguntarnos, ¿has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿Recuerdas situaciones específicas en las que Dios te ayudó a superar una prueba? Hermanos, ¿les ha sucedido a ustedes eso? ¿Les ha ayudado Dios a superar una prueba? Pues les puedo confesar personalmente que he tenido muchas pruebas y Dios me está ayudando a salir victoriosa de cada una de ellas. Y podemos también meditar en Salmo 21. ¿Se acuerdan Salmo 21 que lo había hablado el hermano Diego? Él hablaba de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sí, así que podemos leer ese capítulo porque tiene 8 versículos. Ahora, 2. David conocía sus armas. Al principio el rey Saúl le quiso poner la armadura para que enfrente a Goliat, pero David no quiso usarlas porque eran muy pesadas, así que fue con sus propias armas, que era su honda, su bastón, su bolsa de pastor y 5 piedras, nada más, que eran piedras lisas. Y bueno, también una de las armas más poderosas es que él iba en el nombre del Señor Todopoderoso. Y podemos ver en 1 Samuel 17, versículo 45, que dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Eso le dijo David a Goliat. Y podemos preguntarnos, ¿conoces la armadura que Dios ha puesto para sus hijos? ¿Se acuerdan que hablamos sobre la armadura de Dios? Sí, en Efesios capítulo 6, del versículo 10 al versículo 18. Así que recordemos. Ahora, el punto 3. David se conocía a sí mismo. Él sabía que era muy ágil, que era muy rápido, porque ya se había enfrentado a un oso, a un león cuando estaba cuidando a sus ovejas. Entonces, él conocía sus habilidades que Dios le había dado. Y podemos preguntarnos también, ¿conoces los talentos, dones y fortalezas que Dios te ha dado? ¿Conocemos, hermanos, los dones que Dios nos ha dado? Tal vez servimos a Dios la música, enseñando, predicando, como maestros. Dios nos ha dado tantas habilidades y dones para poder servirlo a Él con cada uno de ellas. Y podemos también, otra pregunta que dice: ¿estamos usando todo el potencial que Dios ha dispuesto en ti para su gloria? ¿Estamos dando todo de nosotros, hermanos, para servir a Dios? Podemos hacernos otra pregunta. Ahora, el cuarto punto es que David no se dejó intimidar por lo que vio. Realmente Goliat era demasiado alto, pero David se dio cuenta que a pesar de toda la armadura que tenía Goliat, tenía una parte que no estaba cubierta, que era pues su frente, su cara. Así que él apuntó y pudo derrotar a Goliat solamente con una piedrita, y lo venció.